Bueno, vamos a comenzar con mediastino. La clasificación de mediastino, primero definámoslo, es el espacio entre las dos pleuras viscerales de pulmón derecho y de pulmón izquierdo. Dicho de otra forma, es el espacio que queda entre los dos pulmones. Por delante, obviamente, la pared torácica y por detrás las vértebras. Bien, dicho esto, les comento. Hay clasificaciones anatómicas, clasificaciones radiológicas y clasificaciones quirúrgicas. A su vez, dentro de cada una hay autores, Felson, Martínez, Casiraghi, hay diferentes autores, o sea que si yo considero que hay 3 enfoques y dentro de cada enfoque hay distintos autores, podemos hablar que pueden haber 8, 9 o 7 clasificaciones de mediastino. Para nosotros no es práctico eso, y aparte lo peor de todo es que cuando complejizamos un tema, a los pocos días lo olvidamos. Entonces yo voy a tratar de darles una clasificación más que todo radiológica, pero a su vez muy anatomopatológica, o sea, se adecua bastante a la patología que estamos acostumbrados a decir que es de mediastino anterior, entra el mediastino anterior. Por ejemplo, nadie discute que la patología tiroidea que se mete en el tórax forma parte del espacio mediastínico anterior. Nadie lo discute. Bueno, esta clasificación la va a incluir así. O sea, está bastante acorde a lo que sería radiológico anatomopatológico. Y cuando alguien dentro de unos años le diga no, pero ahora se considera, recuerden, hay 3 enfoques, radiológico, quirúrgico y anatómico, y cada enfoque tiene distintos autores. O sea que, en definitiva, podemos decir que es un poco una anarquía. Entonces vamos a buscar la parte práctica. Concepto 1. El concepto 1 que ustedes van a grabar ya, voy a aumentarme un poquito para que me vean bien cómo lo explico. El concepto 1 es decir que el mediastino medio es la silueta cardiovascular. Ahora, ¿qué es silueta cardiovascular normalmente? Corazón, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y la salida de los grandes vasos del corazón. Por eso es cardiovascular, porque es los vasos pegados al cardio, al corazón. El tracto de salida de la aorta, que sería la aorta ascendente y parte del callado, el tracto de salida de la arteria pulmonar y la bifurcación en pulmonar derecha e izquierda, eso sería la silueta cardiovascular. Los grandes vasos pegados al corazón, entonces forman una sola cosa que se llaman cardiovascular, silueta cardiovascular. Entonces, si ustedes recuerdan, silueta cardiovascular, o sea, corazón y salida de los grandes vasos, que son 2, la aorta y la pulmonar, la aorta del circuito izquierdo, la pulmonar del circuito derecho, eso es mediastino medio. No es difícil. Bien. Entonces, cuando le preguntan y mediastino anterior, y lo que está por delante del medio, y mediastino posterior, lo que está por detrás del medio. Entonces, sabiendo eso, ustedes dentro de años le preguntan, dígame la clasificación de mediastino, y ustedes dicen mediastino medio, la silueta cardiovascular, corazón y salida de los grandes vasos. Mediastino anterior, el plano precardiovascular, lo que está por delante de la silueta cardiovascular, y mediastino posterior, lo que está por detrás de la silueta cardiovascular. Es muy simple. Bien. Ahora, la pregunta que ustedes estarán haciendo es que la anatomía del tórax, también lo vamos a razonar, no es uniforme, porque la silueta cardiovascular ocupa la parte media e inferior del tórax. Ustedes saben que el corazón apoya en el diafragma. Ustedes saben que el corazón ocupa más de la mitad
digamos, de la altura del tórax. Y después los grandes vasos que salen aorta y pulmonar. Pero después hay una parte más alta, hasta llegar al cuello, que se llama opérculo torácico superior, es decir, la parte del vértice del tórax, y después la parte del tórax superior, que no hay silueta cardiovascular, porque no llega el corazón hasta arriba. Entonces, viene alguien inteligente y dice, la anatomía es muy diferente a nivel de la silueta cardiovascular a lo que está por encima. Entonces dijo, llamémosle mediastino superior, además de anterior, medio y posterior, hagamos una división en superior e inferior. Llamémosle mediastino superior a lo que está por encima de la silueta cardiovascular. Entonces inteligentemente dijo, pasó una línea por encima de la porción horizontal del callado aórtico, que es donde termina los grandes vasos, porque la aorta sale, hace la vuelta y después se baja. Ahí hace ese arco y ahí termina lo cardiovascular, digamos. Para arriba no hay silueta cardiovascular. La arteria pulmonar sale y justamente a la altura del callado se divide al pulmón derecho e izquierdo, y ya por arriba no tengo arteria pulmonar, ya se dividió. Entonces, la anatomía del tercio superior de tórax es muy distinta a la del tercio medio inferior. Entonces dijo, pasemos una línea por encima del callado aórtico y lo que está por debajo, o sea, aorta, pulmonar, bifurcación de la arteria pulmonar, el cardio, el corazón, tiene una anatomía diferente a lo que está por arriba, que no tiene silueta cardiovascular. Entonces llamémosle mediastino superior a lo que está por arriba y mediastino medio e inferior a lo que está por debajo. Bien, y el mediastino medio e inferior es todo cardiovascular. Tan es así que la diferencia entre medio e inferior son las venas pulmonares. Entonces no tiene tanta importancia. Las venas pulmonares inferiores no tiene tanta importancia. El medio inferior es el cardiovascular. El medio inferior es el cardiovascular, y es donde podemos aplicar la mnemotecnia en el medio inferior de decir la silueta cardiovascular es el mediastino medio, lo que está por delante es el mediastino anterior y lo que está por detrás es el mediastino posterior. Y arriba, y si no tengo silueta cardiovascular, lo mejor es que no haya mediastino medio, que haya anterior y posterior. Bien, entonces, vamos ahora, entendido esto, me voy a hacer más chiquito y vamos a ir a esta división. ¿Cómo está? Lo blanco es el mediastino medio. ¿Qué es lo que es? La silueta cardiovascular. Lo que está por delante de la silueta cardiovascular es el mediastino anterior y lo que está por detrás es el mediastino posterior. Si quieren hacerlo académico, tienen que decir que el mediastino anterior tiene una línea que va por detrás de la pared torácica hasta el borde anterior del corazón. Es lo mismo que decir lo que está por delante de la silueta cardiovascular. Si quieren hacerlo académico, el mediastino posterior sería una línea que va por el borde posterior de la silueta cardiovascular hasta la pared torácica posterior, no hacia las vértebras, más atrás, porque la vértebra está en el medio, pero recuerden que la costilla que viene atrás es más posterior a la vértebra, está lo que se llama gotera paravertebral, entonces la vértebra está como incluida, digamos, o sea, la gotera paravertebral está incluida en el mediastino. Entonces, por eso la línea se extiende a la pared torácica posterior. Entonces ustedes, para ser correctos, prolijos en la forma de hablar, dicen mediastino posterior desde el borde posterior del corazón hasta la pared torácica posterior, incluido la gotera paravertebral. Mediastino medio, la silueta cardiovascular, y mediastino anterior entre el borde anterior de la silueta cardiovascular y el borde posterior del esternón. Mediastino superior, donde termina la silueta cardiovascular, o sea, la porción horizontal del callado aórtico, incluida en el mediastino medio, o sea, todo hacia abajo, que se divide en medio inferior, y hacia arriba no tengo mediastino medio, porque no tengo silueta cardiovascular. Entonces lo dividimos en anterior y posterior. La tráquea la ponemos en el anterior y el esófago en el posterior. Eso es lo más habitual. Una línea que pasa, esto hablamos del mediastino arriba, en el superior, donde cambia la anatomía.
donde no tengo silueta cardiovascular como línea divisoria. Entonces esta línea sería la lógica de decirla entre la tráquea y el esófago, dejando el esófago en mediastino posterior y la tráquea en mediastino anterior. Algunos autores al esófago lo ponen en el mediastino anterior y la línea la pasan por detrás del esófago. No tiene mucha trascendencia esa diferencia. Pero hay una discusión en ese sentido. ¿Dónde pasamos la línea? Una discusión arbitraria y bastante estéril que no mejora ni cambia nada, porque lo importante es saber dónde está el esófago y sabemos que está detrás de la tráquea. Ya. Y es un tumor de esófago, está detrás de la tráquea. Ya. Si viene un autor y dice que el esófago es parte del mediastino anterior porque la línea va detrás del esófago, está bien. Pero lo más común es decir que la línea divisoria en mediastino superior va entre la tráquea y el esófago. La tráquea la consideramos como anterior y el esófago lo consideramos como posterior. Cuidado porque como la tráquea cuando entra abajo, estamos hablando de la tráquea superior, cuando entra en la parte media inferior, la bifurcación traqueal en bronquio queda en la línea del mediastino medio. ¿Por qué la bifurcación traqueal queda en el mediastino medio? Porque cuando se bifurca la tráquea ya estamos en la parte donde hay mediastino cardiovascular y la altura de la bifurcación traqueal coincide con los grandes vasos, coincide con el ilio pulmonar a los costados, coincide con la bifurcación bronquial, que habíamos dicho que era mediastino, y de la arteria pulmonar, que era mediastino medio. Entonces, la bifurcación traqueal la incluimos, como ya está bien abajo, en el mediastino medio. Pero la tráquea en el resto, antes que se bifurque, es mediastino anterior, porque la línea pasa entre tráquea y esófago. Entonces, si yo les digo el mediastino superior, ¿cómo se divide? Hay una línea entre tráquea y esófago, el esófago queda atrás, la tráquea queda en mediastino anterior. Luego, todo lo que es tráquea en el superior y lo que está por delante de la tráquea es mediastino anterior. No vamos a hablar de mediastino medio en el mediastino superior porque no hay silueta cardiovascular. Y lo que es posterior sería el esófago. Bien, y de esa forma, si estudiamos de esta manera los compartimentos en mediastino anterior, medio y posterior y superior por un lado, medio inferior por otro, vamos a tener una división bastante útil radiológicamente y que se aplica bastante a lo anatomopatológicamente. Bien, las masas en mediastino anterior. Bueno, la tiroides está adyacente a la tráquea en la parte superior y habíamos dicho que formaba parte del mediastino anterior. Entonces, todo lo que sea, cuando la tiroides hay un tipo de bocio que se llama endotoráxico, bocios, se hipertrofia la tiroides y se mete adentro del tórax, pero arriba, en el mediastino superior. Y en el mediastino superior no teníamos mediastino medio, la tráquea la incluíamos en el anterior, la tiroides, que es paratraqueal, en el mediastino anterior. Entonces, tiroides que está en mediastino superior, porque no va a llegar hasta el diafragma la tiroides, no lo va a dejar llegar el corazón. Entonces, las masas tiroideas que son de mediastino superior, como hay anterior y posterior, lo que está en tráquea o adyacente a la tráquea o por delante de la tráquea va a ser todo anterior. Lo que es esófago o posterior al esófago va a ser mediastino posterior. Entonces, ¿qué pasa? La tiroides vamos a tenerla en el mediastino anterior. ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta que es tiroides? Porque desplaza la tráquea. Generalmente los agrandamientos tiroideos que se meten en el tórax son asimétricos, o es más derecho o es más izquierdo, entonces la desplaza para un lado y la desplaza para el otro. Los ganglios paratraqueales. Acuérdense que al lado de la tráquea están los ganglios paratraqueales. Entonces, por ejemplo, un tumor de ganglio, que es el linfoma, da. ¿Y por qué da una masa polilobulada? Porque los ganglios son individuales. Acá hay un ganglio, acá hay otro ganglio, acá hay otro ganglio, acá hay otro ganglio, acá hay otro ganglio. Ahora, agrandemos este, agrandemos este, y agrandemos este, y agrandemos este, y es raro que dé una línea recta.
Generalmente va a agrandarse un poco más, agrandarse un poco menos, de arriba agrandarse un poco más, de abajo agrandarse un poco menos. Entonces la línea de los agrandamientos ganglionares, sea por cáncer, por metástasis, por tumor primario del ganglio, que es el tumor linfático del ganglio, linfático, que es el linfoma, todo lo que sea ganglionar tiene líneas lobuladas, o muchas líneas lobuladas, porque no es que haga una, sino así, y se llama polilobuladas. A veces ocurre que los ganglios se fusionan y dan una línea más redondeada, como si fuera unilobulada, en vez de unilobulada, pero siempre que veamos una prominencia única, o más que todo múltiple, pensar en ganglionar. ¿Por qué asimétrica? Porque ya sea en metástasis, cáncer que se propagaron al ganglio o tumor primario del ganglio, los tumores no siguen ninguna regla, son anárquicos, hacen lo que quieren, crecen para acá, crecen para allá, pero no es que digan 3 células a la derecha, 3 células a la izquierda, no. Puede crecer 10 células a la derecha, 5 a la izquierda, no es algo que podamos estipular. Entonces siempre hay un lado que se afectó primero, después se afectó el otro, el que se afectó primero lleva la delantera y es más grande, el que se afectó más tarde lleva la trasera y es más chico. Entonces siempre vamos a tener un ensanchamiento mediastínico, pero asimétrico, o sea, es raro que sea prolijo. Puede serlo, sí, pero es raro. ¿Qué cáncer va a ser prolijo si el cáncer es totalmente anárquico? Anarquía, dice el cáncer. Crezco acá, infiltro allá, me meto acá. Lo hace a la manera que quiere. Por eso también hagando un ganglio acá, otro menos acá, otro más allá, otro menos acá. Capaz que los une y hace una sola masa, hace lo que quiere. En definitiva, una masa lobulada o polilobulada con un ensanchamiento mediastínico bilateral pero asimétrico, o sea, porque es raro que el linfoma, que es el más común, sea de un solo ganglio al principio, y generalmente no lo vemos. Cuando ya debutó, cuando el paciente sintió algo, ya es porque tomó mucho. El timoma es el órgano tímico, los residuos del timo embrionario pueden formar un tumor que se llama timoma, que es benigno, entonces tiene bordes bien definidos, es más bien recto en sus bordes y a veces redondeados, pero siempre nítidos. Si es redondeado se puede confundir con un ganglio. Generalmente el ganglio, ya sea de un lado o de los dos lados, va a ser polilobulado. En vez del timoma no, si es redondeado es unilobulado o es más bien recto, siempre bien nítido. Y el teratoma, que es un tumor que el teratoma puede estar en cualquier lado. Ustedes van a decir, me enseñan teratoma en ovario, me enseñan teratoma en mediastino, me enseñan teratoma en retroperitoneo, me enseñan... Claro, porque el teratoma es un tumor que se origina de distintos tejidos embriológicamente de origen diferente. Esa es la definición de teratoma. Y claro, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo están en todos lados. Entonces, cuando un tumor se origina en la capa ectodérmica, endodérmica y mesodérmica embrionaria y tiene tejidos que se derivan del mesodermo, músculo, o del ectodermo, como hueso, o del endodermo, como el tubo digestivo. En definitiva, tiene una mezcla de tumores que se originó en las 3 capas, eso se llama teratoma. Ahora, ¿por qué tiene calcio? Porque casi es una constante de que el teratoma involucre muy fuertemente al ectodermo y a lo que es la formación ósea y cálcica, y entonces determina que tenga zonas de alta densidad, y eso lo hace un tumor muy típico. Y como en el mediastino anterior hay mucho espacio, porque es un espacio libre, fíjense que prácticamente es un espacio libre donde todos los tejidos confluyen, vamos a tener muy comúnmente los teratomas en el mediastino anterior. Entonces, si yo estoy en mediastino anterior y tengo una masa polilobulada, pienso en ganglios. Unilobulada puede ser ganglio o puede ser un timoma.
Cuando tengo una masa con calcio, hueso, distintos tejidos y demás, puede ser un teratoma. Entonces, fíjense acá, la tráquea desplazada, esta es la aorta. ¿Por qué marcamos la aorta? Porque hasta acá llegó la silueta cardiovascular. Entonces yo sé que desde acá para arriba no tengo mediastino medio, tengo anterior o posterior. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo sabe que es mediastino anterior y no posterior? Muy simple, porque arriba no tengo corazón ni grandes vasos y la línea que dividía era por detrás de la tráquea. Entonces la tráquea la pongo en el anterior y al esófago lo pongo en el posterior. Si la masa me está desplazando a la tráquea es porque está a la altura de la tráquea, y si está a la altura de la tráquea es anterior hasta que no se demuestre lo contrario. Después yo haré una tomografía, la veré bien, pero esto que desplaza la tráquea está a la altura de la tráquea, porque si estuviera atrás desplazaría el esófago, no la tráquea. Si estuviera más atrás no desplaza ninguno de los dos. Si estuviera delante de la tráquea tampoco lo desplaza. Esto está a la altura de la tráquea. ¿Y qué dijimos en el mediastino superior, que es donde termina la silueta cardiovascular? No hablemos de medio acá, hablemos de anterior y posterior. ¿Y cómo hacemos? La tráquea y por delante es todo anterior. Detrás de la tráquea, o sea, esófago, y para atrás es todo posterior. Me desplaza la tráquea, es anterior. Y superior es tiroides. Es tiroides porque es la causa más común, generalmente desplaza la tráquea. Puede ser otra cosa, sí, puede ser un conglomerado ganglionar asimétrico que afecta más a la izquierda que a la derecha y perfectamente podría desplazar la tráquea a la derecha. ¿Y eso qué lo va a dar? Y lo va a dar la tomografía computada, correcto. Acá, por ejemplo, vemos la tráquea, la tiroides con medio de contraste, que al darle yodo, como es una glándula, tiene mucha circulación, realza fuertemente con el contraste, y eso es importante porque los ganglios no realzan con contraste de la misma manera, porque la glándula tiroide produce hormonas. Para volcar hormonas a la sangre necesita mucha sangre, entonces toda glándula es muy bien irrigada porque necesito sangre para que mi función como glándula, que es formar hormona tiroidea, la vuelque a la sangre. Entonces si yo le doy contraste yodado endovenoso, le va a llegar mucho a la tiroides, y si le va a llegar mucho a la tiroides voy a tener un fuerte realce. Entonces si yo veo una masa que desplazaba la tráquea, que está comprimiendo, esto es otro caso, no es el de recién porque esta está a la derecha, la de recién estaba a la izquierda, esto es un caso de una masa pero que tiene todo esto blanco, hiperdenso, es realce con el medio de contraste, realce el mediastino superior a la altura de la tráquea, o sea, mediastino superior en lo que respecta a que está por encima de la aorta, donde no hay mediastino medio. Tengo anterior y posterior. Está a la altura de la tráquea. Perfecto. Realza mucho con el contraste. Perfecto. ¿Tiene contornos lobulados para decir que es ganglionar? No. Entonces esto es lo más probable que sea tiroides. ¿Cómo lo confirmo? Le hago cortes para arriba, tomográficos, me voy y voy siguiendo a la tiroides y me doy cuenta que esta masa se me mete en el cuello. Y viene de cuello hacia tórax. Entonces esto es tiroides. Acá hay adenopatía, fíjense. Uno ve un ensanchamiento del mediastino. Acá es un mediastino que en parte es superior y en parte es mediastino medio, porque está tomando la bifurcación traqueal, que ya está más inferior y ya está a la altura de la silueta cardiovascular, y ya ahí podemos incluir a esa bifurcación bronquial en mediastino medio o visceral. Bien, porque como ya incluye traqueobronquio, a la silueta cardiovascular se le suma, entonces le llaman visceral al medio. Bien, ahora, yo veo que del lado derecho es polilobulado, fíjense, entonces todo lo daban los ganglios. Un ganglio agrandado, otro ganglio agrandado, otro ganglio agrandado. Acá se han fusionado en una masa unilobulada, pero veo que es un ensanchamiento bilateral del mediastino, un ensanchamiento bilateral asimétrico, que me dice que es algo malo, porque el cáncer es el que me dice, me toma los dos lados, no uno solo, toma los dos lados, pero generalmente más uno que otro, y uno de los lados puede ser unilobulado y el otro polilobulado, o los dos polilobulados, o los dos unilobulados, pero siempre en forma de masa expansiva,
de tumor. Entonces, acá yo puedo pensar en ganglios, y ganglios es el mediastino entre los dos pulmones. Por lejos, estadísticamente, cuando yo veo un agrandamiento entre los dos pulmones, o sea que me queda un pulmón de un lado, un pulmón de otro, o sea que estoy en el espacio entre los dos pulmones, o sea, estoy en el mediastino, perfecto. Entonces lo veo que es bilateral, pero distinto. El derecho es polilobulado, el izquierdo unilobulado, distinto. El izquierdo es como más grande porque ha unido ganglios, y por eso se ve unilobulado. Esto lo unió, dio como una sola masa. Y el izquierdo es más grande que el derecho, asimétrico, por lejos. Lo más común son ganglios. Porque si fuera bocio o tiroides, tendría que tenerlo arriba, el mediastino más superior, porque me viene de cuello y me estoy dando cuenta que no, que esto es bien intratorácico. Esto es más que todo mediastino superior y medio, porque ya me está, fíjense detrás cómo se ve el botón aórtico, está me tapa el hilio de pulmón, o sea, estoy en el, no es mediastino superior estricto como es la tiroides. Entonces ya descarté tiroides, me fui al mediastino por debajo del plano superior a lo que sería mediastino medio inferior, y en lo que respecta a la forma sería asimétrico, bilateral, uno polilobulado, otro unilobulado, y no tiene calcio. Entonces yo ahí perfectamente puedo decir, no me queda otra que el ganglionar, que se llama adenopatías. Acá lo tenemos con tomografía computada. Uno ve con contraste la aorta ascendente, la aorta descendente. Ven que la aorta descendente forma parte de mediastino posterior, porque yo les decía que la salida de la aorta era el mediastino medio. Esto es mediastino medio. Esta es la vena cava superior. Todo esto es mediastino posterior, la aorta descendente. Pero la parte cardiovascular adyacente al corazón, la cava superior llegando al corazón, la aorta ascendente saliendo del corazón y el corazón, eso es mediastino medio. Bien. Obviamente esto está involucrando, es una masa que me está dando acá, una masa por acá, otra por acá, otra por acá. No realza tan intensamente con medio de contraste porque no es una glándula, no viene de cuello porque no es una glándula tiroides, no tiene calcio para decir que es un teratoma. Entonces, esto y es bilateral asimétrico, toma más el lado izquierdo. Y el lado derecho, ¿por qué es polilobulado? Porque aparentemente la cava ha puesto un límite y ha hecho que se tomen los ganglios por detrás y por otro lado por delante. Entonces me daba como un lóbulo, otro lóbulo. De este lado, del lado izquierdo, como que se unieron los ganglios en una sola masa. Esto es adenopatías polilobuladas, ensanchamiento mediastínico. El timoma ocupa el mediastino anterior por delante de la silueta cardiovascular. Fíjense que esta es la aorta ascendente, esta es la cava superior, esta es la bifurcación de la arteria pulmonar. ¿Qué es esto? Esto es mediastino medio. Es lo que yo les decía, corazón y grandes vasos salida. La salida de la aorta ascendente, la salida de la pulmonar, la bifurcación de la pulmonar, la cava superior llegando al corazón. Pero ya por encima es cuando ya no tengo esta silueta cardiovascular y solamente me queda mediastino anterior y posterior. Pero acá, en este caso, acá, yo ya estoy a la altura que tengo los tres mediastinos. El prevascular, que es el anterior, el vascular, que es el medio, y el retrovascular o retrosilueta cardiovascular, que es el posterior y que me incluye la arteria aorta, el esófago y las goteras paravertebrales. Fíjense que la bifurcación traqueal en dos bronquios está en mediastino medio, por eso yo les decía, la tráquea superior está en mediastino anterior porque la tráquea superior está arriba, la tráquea superior está donde no hay silueta cardiovascular, donde hay dos mediastinos, anterior, tráquea y lo de delante, posterior, esófago y lo de detrás. Bien, pero ya acá, a esta altura, yo ya tengo silueta cardiovascular y me queda inmersa, como que la tráquea se fue para atrás y me queda inmersa esa bifurcación traqueobronquial en lo que es en el medio de la arteria pulmonar derecha izquierda, porque de hecho los bronquios van a formar el hilio, la arteria pulmonar derecha izquierda va a formar el hilio, todo eso es mediastino medio, ese espacio.
Bien, ahora acá tengo una masa unilobulada, puede ser ganglio perfectamente, pero también puede ser un timoma. Para ser ganglio seguro tendría que ser polilobulada, varios lóbulos, varios ganglios de los dos lados, bilateral y más de un lado que otro. Pero acá puede ser ganglio, si alguien me dice ganglio, sí, es correcto, yo se lo tengo que aceptar, porque puede ser que esté tomado en un periodo precoz donde el cáncer, el linfoma o la metástasis que me tomó el ganglio todavía no toma 10 ganglios, entonces no tiene por qué ser varios lóbulos. Ahora, cuando es de borde bien definido y un solo lóbulo, generalmente es más común el timoma si lo ubico en mediastino anterior. Ven cómo acá se ve la masa, pero ¿qué pasa en la radiología? La radiología se superpone al ilio, cuesta decir si es pulmonar, un tumor intrapulmonar o es de propiamente mediastínico. Entonces acá entran diagnósticos diferenciales. Un alumno acá me puede decir, o un médico me puede decir, esto puede ser un tumor iliar. Yo lo único que le diría es que tengo el signo de la superposición, como que aparentemente la arteria pulmonar está superpuesta y no a la altura, o sea que esto está por delante o por detrás de la arteria pulmonar. Pero no puedo decir si es por delante o por detrás, acá costaría mucho. En una radiografía yo puedo decir que acá hay una masa que puede ser mediastínica porque está al lado del mediastino, pero puede ser pulmonar porque se está metiendo en el campo pulmonar. Es difícil estipular a veces la diferencia. El ángulo, normalmente decimos que cuando el ángulo es abierto es extrapulmonar, o sea, entre el borde del mediastino y este ángulo, si este ángulo fuera cerrado para arriba, sería más bien intrapulmonar. Y cuando el ángulo es abierto, es extrapulmonar, está explicado en la clase masa intradextra. Entonces esto me puede, este ángulo abierto, orientar a decir, esta masa es superpuesta al ilio extrapulmonar, y si está superpuesta al ilio está pegada al mediastino, y si es extrapulmonar es mediastínica. Reitero, si está superpuesta al ilio es porque está pegada al mediastino, y si el ángulo es abierto es extrapulmonar. Extrapulmonar pegada al mediastino es mediastínica. Si es una masa unilobulada puede ser un gran ganglio o puede ser un timoma. Bien. Y esto es muy parecido, pero tiene calcio. Tiene calcio, entonces esto le da el sello de teratoma. También esto, fíjense que está, uno podría decir, bueno, pero está a la altura de lo que sería mediastino medio. No, en realidad está en contacto con la pared torácica anterior y desplaza, porque es tan voluminosa que desplaza las estructuras cardiovasculares del mediastino medio hacia atrás. Si hubiera crecido en el seno del mediastino medio lo abriría, tendría una arteria pulmonar para acá, otra para acá y la masa metida en el medio. Eso sí puede ser mediastino medio. Por ejemplo, los ganglios que suelen afectar todo. Fíjense, acá hay masa ganglionar en mediastino anterior, prevascular, pero acá también hay una masa ganglionar que es de mediastino medio, porque esto está incluido en el plano vascular y la bifurcación traqueal. Claro, si esta masa crece en mediastino medio, esta vena cava, esta aorta, me la va a desplazar para adelante. Entonces, cuando crece mediastino medio, tiende a hacer un desplazamiento hacia adelante del plano vascular. Pero si crece adelante, al plano vascular lo desplaza para atrás. Entonces, yo acá puedo ver una masa que me está achatando, desplazando, comprimiendo, decirte, andate para atrás. Entonces es más lógico que esta masa que contacta con la pared torácica anterior, que llega a la altura del mediastino medio, pero desplaza las estructuras del mediastino medio, ¿podemos decir que ya ocupa el mediastino anterior y medio? Sí, pero ¿dónde se originó? En el anterior, porque me desplazó, dislocó a las estructuras del mediastino medio para atrás. Entonces viene creciendo de adelante hacia atrás. Si fuera creciendo de atrás para adelante, es lo que yo les dije recién en este ejemplo. Si esta masa me crece, va a desplazar a la cava hacia adelante y a la aorta. Y ahí se originó en el medio, porque crece para adelante y yo ocupo el medio y me voy a crecer para adelante, andate para adelante. Y ahí dice,
ocupa el mediastino medio, pero desplazó los vasos para adelante. Contrariamente, cuando la masa nace en el mediastino anterior, desplaza los vasos para atrás, ocupa espacio. Pero sí, si uno me dice, ¿a qué altura está? Bueno, ya es tan grande que ocupa el mediastino anterior y medio. ¿Dónde se originó? En el mediastino anterior, porque las estructuras del mediastino medio me las desplazó para atrás, no para adelante. Y si se originó en el mediastino anterior y tiene calcio, ¿qué es lo que es? Un teratoma. Si fuera polilobulada, ¿qué es lo que es? Ganglios. Si es unilobulada y sin calcio, ¿qué es lo que es? Ganglio o timoma. Y si estuviera ocupando el vértice superior del tórax y viene de cuello, tiroides. Y se acabó la masa del mediastino anterior. En mediastino medio, más que todo, tenemos el plano de ganglios. Lo mismo, fíjense que la imagen que yo les di, esta, ¿por qué? Porque en la bifurcación traqueobronquial, adyacente a los bronquios, adyacente a la tráquea, están las cadenas paratraqueales, porque en mediastino los ganglios siguen a las vísceras. Hay ganglios adyacentes a esófago y pueden ser en mediastino posterior, hay ganglios adyacentes a tráquea y pueden ser en mediastino anterior, hay ganglios adyacentes a tráquea arriba, digamos, a tráquea abajo, donde está la bifurcación traqueobronquial y van a dar el mediastino medio, y básicamente el mediastino medio son las adenopatías. Podemos decir que la masa cardíaca, por supuesto, un aneurisma de aorta ascendente, una dilatación de la arteria pulmonar, una cardiomegalia ocupa el mediastino medio, si es el mediastino medio el corazón. El corazón es el mediastino medio, pero todo lo que está adyacente, la bifurcación traqueobronquial, el bronquio fuente derecho-izquierdo a nivel del mediastino, antes que entre a pulmón, es mediastino medio. Los ganglios que están entre la tráquea y el bronquio, que se llaman de la bifurcación o de la carina, es mediastino medio. Y los cánceres, la metástasis, los linfomas, que son los tumores primarios del ganglio, ocuparían la principal causa de mediastino medio. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense lo que yo les decía, el signo de desplazamiento. Acá hay una masa que a la tráquea me la está desplazando para adelante, y la tráquea arriba forma parte del mediastino anterior. Entonces yo podría decir que arriba sería mediastino posterior, porque no hay anterior, no hay medio. Bien, pero esta masa se extiende hasta la parte iliar y está en la parte de la silueta cardiovascular, lo puedo ver en el frente, no es tan superior, está a la altura de la silueta cardiovascular, está a la altura de donde yo puedo decir está borrado el botón aórtico, no lo veo, está haciendo silueta y opaco con opaco no se ve y me cuesta ver el botón aórtico. Entonces yo puedo decir que esta masa ya está en el mediastino no superior sino abajo, en el medio inferior, más que todo en el medio con respecto a arriba y abajo, y que está desplazando la tráquea, o sea que la está desplazando hacia adelante, o sea que sería más bien o mediastino posterior si nace arriba o mediastino medio si nace abajo. Yo veo que el mediastino superior, el opérculo torácico superior, está respetado en el mediastino medio, desplazando la tráquea hacia adelante. Entonces puede ser o mediastino posterior la masa, o puede ser de mediastino medio. Los ganglios de mediastino medio son los más característicos. Y voy a volver a la imagen que yo les quería mostrar. Si ustedes tienen esta imagen es mediastino medio. Si ustedes tienen, acá ya estoy muy en la bifurcación, si me voy un poquito más arriba, la tráquea estaría acá y por detrás hay ganglios y me la desplaza para adelante. Pero muchas veces con la radiografía sola no podemos determinar el mediastino medio o posterior. Por ejemplo, si un médico me dice esto viene empujando de arriba y de la tráquea la viene empujando hacia adelante, me impresiona mediastino posterior, y acá yo veo que es bilateral, bueno, son ganglios, asimétrica porque es más de un lado que de otro, no es polilobulada pero es bilateral asimétrica, y yo podría pensar en ganglios posteriores. Perfecto, está bien, yo se lo tengo que aceptar. ¿Qué es lo que diría? ¿Dónde hay más ganglios? ¿Mediastino posterior o medio? En el medio.
Entonces es más probable que se origine en el medio, en el posterior y en el medio, pero me gustaría la tomografía computada para ver bien el plano traqueal, que es mediastino medio a nivel de la bifurcación traqueobronquial. Me gustaría ver bien que está a la altura de la bifurcación bronquial. Me gustaría ver bien que no viene desde atrás, porque puede ser un tumor que viene creciendo de atrás y me desplaza todo para adelante. Y está perfecto respondida la pregunta o la duda. Esto puede ser mediastino medio o posterior, nunca anterior, porque entonces la tráquea estaría desplazada para atrás. La masa de mediastino posterior es el esófago, que algunos lo consideran anterior. Por eso le digo, porque la línea, en vez de pasarla entre tráquea y esófago, la pasan por detrás del esófago en toda el tórax. Pero yo quiero decirles que lo más que se adecua a lo radiológico y a la mayor cantidad de clasificaciones radiológicas es considerar el sistema nervioso que está paravertebral, por eso los tumores neurogénicos, el esófago y la aorta descendente, por ejemplo en aneurisma, son las tres principales causas de mediastino posterior masa. Y la principal son por lejos los tumores neurogénicos, como el neurofibroma. Es un tumor porque está la vértebra y a cada lado hay un sistema nervioso autónomo, una cadena nerviosa muy importante al lado de la vértebra, que es bien posterior, que no quedan dudas. Bien, es paravertebral. Fíjense, acá no quedan dudas, es una masa paravertebral y que es bien posterior, retrocardíaca. Acá habíamos dicho cardiovascular es mediastino medio, total, detrás de lo cardiovascular es mediastino posterior, se cumple. Todo lo cardiovascular lo tengo acá. ¿Dónde está la masa? Retrocardiovascular. Se puede plantear la diferencia entre pulmonar y acá se complica. Acá se complica, habría que hacer una reconstrucción de frente, o sea, una reconstrucción coronal en tomografía para ver el ángulo. Si el ángulo es que se abre y hay un ángulo abierto, es de mediastino. Si es un ángulo agudo, es pulmonar. Pero si acá uno interpreta, puede ser una masa pulmonar posterior o mediastínica posterior, perfecto. Si es un tumor mediastínico posterior, puede ser esófago o neurofibroma o tumor neurogénico, perfecto. ¿Por qué no aorta? Porque la aorta de mediastino posterior está contrastada y es izquierda, esto es derecho. Si fuera del lado izquierdo y se contrasta como la aorta, podría ser un aneurisma de aorta, perfecto. En mediastino posterior, perfecto. Puede ser pulmonar posterior, perfecto. Hágame una reconstrucción coronal para poder ver si el ángulo entre el borde del mediastino y la masa es agudo, es intrapulmonar. Si el borde del mediastino y la masa es acostado hacia así y así, como vimos recién, más abierto, es extrapulmonar. Y si es extrapulmonar pegada al mediastino, es mediastínica. Y si es de mediastino posterior y no está en la izquierda, no involucra la aorta, me queda prácticamente tumores nerviosos paraneurales, porque el esófago está pegadito a la aorta. Bien, con esto hemos determinado cuáles son los límites más importantes que hay que aclarar entre mediastino anterior, medio y posterior, y las causas más importantes en mediastino anterior, tiroides, que sería viniendo desde arriba y desplazando la tráquea, teratoma con calcio, los ganglios bilateral y uno polilobulado, los dos polilobulados, y asimétrico, más de un lado que de otro, porque es cáncer, es anárquico. El mediastino anterior, tiroides, ganglio, teratoma, y me estaría faltando el timoma que es el resto ostímico y que da una masa bien definida de un solo lado, o a veces de los dos lados, pero en bordes rectos, no polilobulados, y ese es timoma. En mediastino medio es más que todo ganglio, y lo que sería involucraría el tracto de salida de los grandes vasos y corazón, y en mediastino posterior la aorta a la izquierda y el esófago, y a cada lado, lo más común, los tumores neurales.
Se puede plantear siempre la diferencia entre una masa mediastínica y una masa intrapulmonar y necesitamos el frente radiológico o la reconstrucción coronal de frente en tomografía para poder ver el ángulo y determinar si yo tengo una sola imagen axial. En todo derecho puedo decir esto puede ser una masa mediastínica posterior o una masa pulmonar posterior, hasta no ver un frente radiológico o una tomografía coronal o una RMN, una resonancia coronal, yo no puedo jugar con el signo del ángulo que me dice es intrapulmonar o es mediastínica. Muy bien, muchas gracias.